Hola, mi nombre es Rogelio y el día de hoy yo quisiera hacer unos pequeños comentarios sobre la doctrina de Dios, o también conocida como la teología propia. En este pequeño video me gustaría abordar el tema, obviamente, sobre Dios, cómo la Trinidad opera en la creación, en la redención y en la providencia, haciendo sus atributos o sus perfecciones evidentes en estos aspectos que acabo de mencionar. Quiero comenzando, eh, quiero comenzar leyendo lo que dice la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 4, que dice: agradó a Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su eterno poder, sabiduría y bondad, en el principio, crear o hacer de la nada el mundo y todas las cosas que hay en él, ya sean visibles o invisibles, en el periodo de 6 días, y todas muy buenas. Esto es lo que dice la confesión de fe. Y la confesión de fe inmediatamente nos pone en evidencia que es la Trinidad, o sea, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ambos completamente involucrados y completamente operantes en la obra de la creación. De hecho, si vamos a la palabra de Dios en Génesis 1, del verso 1 al 3, dice: en el principio Dios, perdón, ahí habla la palabra Elohim, que habla de una pluralidad, o muchos se refieren que está hablando de la Trinidad. Creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios, ahí menciona al Espíritu Santo, se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, volvemos a mencionar ahora al Padre: sea la luz. Al hablar, cuando el Padre habla, se refiere al verbo, al logos, al hijo, y hubo luz. Ahora, otra cita bíblica donde también podemos ver la operación de la Trinidad en la creación es Salmo 36, que dice: por la palabra, cuando hablamos de la palabra nos referimos al logos, al verbo, del Señor, o sea, al Hijo, el Padre. Fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de Él. O sea, cuando hablamos de aliento también podemos referirnos al Espíritu Santo, de su boca. Esto es Salmo 36, y ambas citas son de la Nueva Biblia de las Américas. Eh, eh, entonces, es muy claro y muy importante tener a Dios y tener presente a Dios como creador. Wayne Grudem menciona que incluso es una de las primeras formas de identificar a Dios. O sea, Wayne Grudem habla de que una de las maneras principales o primarias para presentar a Dios a las demás personas es presentarlo por medio de Dios como creador. Y esto lo vemos en la Biblia, cuando Pablo y Bernabé tenían una discusión, o explicaban al público en Listra, al público pagano en Listra, y esto está en Hechos 14:15, que dice: señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes. Y les anunciamos el Evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Entonces vemos aquí cómo Pablo y Bernabé presentan a un público completamente pagano o incrédulo a Dios como el creador, que hizo los cielos, que hizo la tierra y que hizo el mar. También Pablo, al dirigirse a los filósofos griegos, les habla de un Dios creador. Y esto está en Hechos 17, 24 y 25, que dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. Una vez más vemos como tanto en el Nuevo Testamento, como los apóstoles, como los discípulos presentaban a Dios ante un público incrédulo como un Dios creador, mencionando que Él es el que completamente obró para todo lo que es el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en él hay. Me gustaría leer un comentario de MacArthur que dice que la creación depende del decreto soberano de Dios, de manera que la creación no es en sí misma una necesidad de Dios para ser Dios. Sin embargo, es el resultado inevitable de la integración de todo lo que es Dios, sus perfecciones y su esencia. Como vemos aquí, que a pesar de que Dios es creador,
No, no era una necesidad de Dios poder hacer la creación, sino que simplemente la creación es un reflejo y una manifestación, una expresión de todo el poder, de toda la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y de toda la Trinidad, del Espíritu Santo y de Dios Padre. Bien, ahora, continuando con este concepto de la creación y cómo Dios opera en toda la creación, no podemos dejar pasar por un lado el tema de la redención. Cómo este Dios, completamente trino, este Dios único, obra en la redención. El Dios trino que adoramos es el que ha obrado desde incluso antes de la fundación del mundo para nuestra redención, quedando completamente anulada nuestra voluntad y siendo sola la voluntad del Padre la que logra esto para nuestras vidas. Dios, desde antes de la creación del mundo, antes de que creara la creación, vaya la redundancia, Él ha obrado para nuestra redención, Él ha obrado para nuestra salvación y Él ha sido la única causa por la cual podemos ser salvos. No es nuestra voluntad, sino ha sido la de Dios. Y esto lo vemos en Efesios 1, del 4 al 6. Perdón, dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Vemos cómo Dios desde antes de que se creara todas las cosas, Dios nos ha elegido, Dios nos ha escogido para ser salvos, Dios nos ha predestinado para ser justificados, para ser regenerados. Y Wayne Grudem dicen que la elección es un acto de Dios antes de la creación, mediante el cual elige a algunas personas para ser salvas, no en base de méritos previsibles en ellos, sino porque ese es su soberano deseo. Entonces vemos cómo Dios es completamente autor del acto de la redención desde antes de la fundación, desde antes de que todas las cosas existieran. Solamente Dios es el único autor, dueño y consolidador de la redención en nuestras vidas. Y que somos, si nosotros hemos conocido a Cristo, si nosotros hemos caminado con Cristo, si nosotros hemos sido redimidos, hemos sido regenerados, hemos sido transformados, no es por algo que nosotros hayamos hecho o hayamos decidido, sino es únicamente por la gracia del Señor. Segunda de Timoteo 1:9 dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y por último, me gustaría hablar acerca sobre la providencia, que Grudem la define de la siguiente manera. Es la doctrina que nos enseña la relación y el gobierno que Dios tiene con su creación. Esto nos ayuda a entender que los acontecimientos de la creación no los determina la casualidad ni el destino impersonal, sino solamente Dios. Colosenses 1, versos 16 y 17 dicen, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Quiere decir que ambos versículos indican que si Cristo cesara su actividad continua de sustentar todas las cosas del universo, todo excepto el Dios Trino instantáneamente dejara de existir. Entonces vemos cómo Dios es el que sustenta las cosas, y si es que hoy aún vemos unos rasgos increíbles de la creación y evidencia de la creación y cómo opera la creación y la naturaleza, es únicamente por obra y sustento del Dios Trino, del Dios Padre, del Dios Hijo y del Espíritu Santo. Toda acción en el universo inició primeramente bajo una acción de Dios. La acción principal es de Dios. Él obra para que todo funcione a su voluntad. Él empodera a las criaturas como causas secundarias, otorgándoles fuerza y vida en todo momento, mientras sirven para realizar su voluntad soberana.
Esto es algo que Christian Picot, nuestro maestro de teología, nos ha enseñado acerca de la concurrencia divina, que es un término que es parte del tema de la providencia. Y quiero terminar sobre este tema en la providencia, leyendo la pregunta 28 del Catecismo de Heidelberg, que dice, ¿cómo nos ayuda a saber de la creación y la providencia de Dios? O sea, la pregunta es, ¿por qué es importante conocer la providencia de Dios? Porque la respuesta es, nos ayuda a ser pacientes cuando las cosas van mal y agradecidos cuando todo va bien. Y podemos mirar al futuro con gran confianza en nuestro Dios. Qué gran respuesta, porque podemos, a través de entender la providencia de Dios y que Dios está en control de todas las cosas y que Él sustenta todas las cosas, podemos desarrollar paciencia en nuestra vida. Y más que en este tiempo hay una generación, hay unas de jóvenes, de personas que necesitamos desarrollar paciencia. Y al mismo tiempo podemos desarrollar un lenguaje de agradecimiento a Dios. Podemos ser agradecidos cuando las cosas van bien, pero también podemos ser agradecidos cuando las cosas van mal. Y evitar que nuestra vida se llene de amargura, porque cuando no entendemos la providencia de Dios, buscamos culpables de por qué nos van mal las cosas, o incluso nos peleamos con Dios, pero Dios es bueno y Él es providente en todo momento. Y podemos tener seguridad y confianza en el porvenir, podemos vivir sin ansiedad y sin miedo al futuro. Esto es increíble porque podemos tener una seguridad de que el porvenir, el mañana, el futuro, nuestras familias, todo lo que nos rodea está completamente en control de nuestro amado Dios. El Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Nunca olvidemos que el Señor está en control de todas las cosas, y si hoy estamos aquí observando este video, es por la providencia de Dios en nuestras vidas. Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo.